nosotros marchamos en contra del contrato minero. Y me duele que lo hayas dicho, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi mamá también marchó. ¿En serio? Mi mamá. Y yo ver a mi mamá en el cese de operaciones, marchando con una bandera de Panamá, a mí me dolió mucho. Pero entremos en materia porque yo tengo un montón de Técnicas. dudas Sí, que exacto. ustedes me podrán contestar. Para mí, la mina está cerrada. Ok, sí estamos cerrados, estamos en un cese desde 2023, pero obviamente una mina no se puede cerrar de un día para otro. Para que tengan una idea, un cierre puede demorar hasta 10 años y post cierre 10 años más. ¿Qué hay de cierto que la minería abierta es la más contaminante? En la Totalmente. escala a Impacto, nivel ¿no? global, la minería es 14, ganadería y agricultura son 2 y 3, combustibles fósiles número 1. Todas las actividades del ser humano tienen impactos ambientales. La música llega gracias a ¿Qué sopa, mi gente? Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito, ¡Barto! Seguimos. Dándole, papi, hemos estado un poquito suave, pero vamos a meterle nuevamente sin vale del acelerador. Nunca, jamás. Tenemos 2 mujeres empoderadas. Que son y están en un rubro bastante diferente para una mujer, de verdad. Bastante diferente. Y estuvimos conversando fuera de cámaras y tienen esa posición o las posiciones que tienen en esta empresa muy interesantes. De verdad que me gustaría poder ahondar en los estudios, en cómo se desenvuelven. Así que yo necesito, por favor, esto es un must. La gente que está en su casa se va a sentar a ver esta entrevista. Agarren su cerveza Panamá fría, vestida de novia. Y por favor, también la gente del estudio, le da un gran aplauso a Belkis y a Katy. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas al Bienvenidas. podcast. Gracias. Un poco Gracias. nerviosa, creo. ¿Por qué? ¿Cómo así, No Belkis? sé, creo que es la primera vez que llego así a un podcast donde me siento un poco nerviosa por muchas preguntas. No, pero tranquilo, nosotros te vamos a tratarte suave. No hay problema. No. Hace preguntas, porque Claro. yo tengo bastante preguntas. Yo también tengo bastante. Muy interesante. Yo sé sí. que ustedes también están curiosos. Denle una oportunidad a las chicas, porque de verdad que vamos a aprender juntos. ¿Han tenido la experiencia de estar en otros podcasts anteriormente? Yo sí he estado. Oh, sí. Y entonces el nervioso. Esa no es que sabe por qué te Bueno, pasó. pero es que este es diferente. Este qué? tiene flow, Sí, este tiene emoción. flow, Ok. sí. Yo sé que aquí viene con algo de picantito. Ah, ok, la pregunta es, ¿en qué podcast has estado, Belkis, para ver? Con Oli, estuve en el de Oli. Oh. Sí. Pero Oli también. Sí, también, sí, no fue. Oli también le mete, no sea así como el compa, dije. Oli le mete. Pero de verdad que, como dice Barto, entre broma y en serio, vamos a tratarla suave, pero también vamos a hacer preguntas interesantes y No, comenzarnos. es que no la vamos a tratar. No la vamos a tratar suave, nada. Yo no sé por qué tú insistes. Sin piedad. Chaval, No sin piedad, pero es que hay preguntas sí, importante, sí, interesantes. interesante. Sí, yo quiero comenzar con ¿cuál es su profesión? ¿Quién Bueno, comienza? yo soy licenciada en investigación criminal. Mi primera profesión fue esa. Luego entré al rubro de la industria minera y ahora me estoy especializando en una maestría en ingeniería industrial con énfasis en operaciones. Y bueno, por ahí después que termino eso, entonces voy para otro diplomado. Wow. Wow. O sea, tienes una carrera. Tengo una carrera, una especialización y voy para entonces un diplomado. Investigación criminal. Sí. Cuando empezaste a estudiar eso, Katy, ¿qué estabas tú pensando CSI. en poder elaborar? Porque eso está interesante. La verdad, a mí siempre me han gustado las carreras fuera de lo común. Ok. O sea, estar como en lo poco convencional. Y yo siempre veía CSI y me encantaba. Pero aparte de eso, es la parte investigativa de algo. A mí me gusta mucho preguntar. Soy muy minuciosa con las cosas. Y siempre veía como esa parte de ir más allá de lo normal. O sea, siempre ir un paso más adelante. Claro. Entonces, yo siempre decía que yo quería ser o la procuradora o la directora de la Policía Nacional o de todas estas entidades gubernamentales, pero de peso. O Claro. sea, yo siempre me veía allá arriba. Y me gusta mucho el tema de seguridad. O sea, me encanta
el tema de circuito cerrado y todo esto. Entonces me fui por esa parte de investigación criminal. Era, si mal no recuerdo, la segunda promoción de la universidad y yo dije, ¿por qué no? Íbamos incursionando otras cosas y yo dije, bueno, me voy a atrever. Éramos como 30 y pico de compañeros y nada más quedamos como 17 o 18 en la carrera. Me gradué, terminé, pero lamentablemente no la pude ejercer. Es un rubro que está congestionado en medicatura forense, en la DJ. Entonces, tú para poder estar dentro de esa, tienes como quien dice, quítate tú para ponerme yo. Y burocracia, me imagino. Y burocracia bastante, entonces me fui a la industria privada, a la empresa privada. Allá fue donde empecé mis pininos como tal en investigación, pero alguien me vio y vio que tenía un potencial en otra área que era en ingeniería y yo dije, pero yo no sé absolutamente nada de ingeniería, ¿qué vengo a hacer yo aquí? Y solamente me dijeron, ¿te atreves o no te atreves? Quiero una persona como tú, chispa, que de verdad quiera salir adelante y que quiera ocupar cargos fuertes. Y yo dije, vamos para adelante. Y ahí empezó toda mi vida en la industria de ingeniería, en procesos, en construcción. Trabajé en un hotel bastante grande de renombre aquí en Panamá y fue donde dieron mis inicios. Ahí estuve como coordinadora de ingeniería y de facilidades y fue mi amor. Ahí empezó mi amor en realidad por todo este tema de procesos de ingeniería hasta donde estoy ahora. Me ha traído hasta donde estoy hoy en día. Wow, qué interesante, ¿eh? ¿Cuántos años estudiando todas las carreras? 4 años, la licenciatura, 4 años y medio. La maestría sí tuve que tener un cese por un tema de la empresa que quedó ahí varada, entonces la pospuso un tiempo, pero ya la estoy terminando. Estoy en mi tesis, gracias a Dios. Y haciendo retrospectiva, ¿te imaginas que no hubieras tomado la decisión de que esa persona te dijo, hey, sabes que yo te veo como en ese rubro de la ingeniería y de la inspección y eso? ¿Te hubieras seguido estando en ese ámbito de seguridad que estabas en la empresa privada? ¿O sientes que también te hubiera ido por otro lado? Quizás no, porque nunca he sido de quedarme como en el mismo lugar. A donde estoy hoy en día, veo a la Catherine de hace años atrás y digo, has llegado bastante lejos, te has metido en varios líos también. Pero siento que todas esas cosas, esos obstáculos o esas circunstancias que pasan en el camino, algo te dejan, algo te enseñan o te sacan de esa zona de confort que a veces estamos acostumbrados a estar y nos impulsan a otras cosas. Entonces, creo que en ese momento, llegó en el momento indicado. Y aquí estoy. Definitivo, qué interesante. Wow. A ver, Belkis, cuéntanos. Bueno, es complicado porque yo soy licenciada en bioquímica y biología molecular. Actualmente estoy cursando un diplomado en cierre de minas. Tengo 27 años. Wow. Estudié 5 años y medio en Cuba. Y obviamente ustedes dirán, ¿qué es esa carrera? ¿Con qué se come? ¿No? Es una carrera muy especializada aquí en Panamá y que lastimosamente no hay muchos profesionales, pero no hay campo laboral. Entonces, como la mayoría de los panameños, cuando me gradué me tocó trabajar de lo que había. Y ahí empecé mi rubro trabajando en una empresa de logística. Trabajaba viendo buses. Era asistente y me había graduado. ¿Siendo ingeniera bioquímica? Licenciada en bioquímica, claro, si no tenía trabajo. ¡Wow! Y soy de Chiriquí, entonces ahí ocurre algo muy interesante. Si tú estás en el interior del país y te dicen, vente a vivir a Panamá por un salario de $700, ¿qué vas a hacer? Te quedas en Chiriquí. No puedes venir. No. Porque no te alcanza para nada. Y bueno, yo me mudé al interior, pero a trabajar como asistente de logística. Y bueno, en eso empieza mi historia un poco con el tema de la minería, porque yo trabajaba para una persona que Catherine conoce, que era mi tío. Y bueno, él me llevaba a mina, yo hacía como esto de chequeo de los buses, nada que ver con mi carrera. Okay. Pero eso me ayuda a poder entrar luego, cuando se abrió una vacante, a minería. Okay. Guíanos un poco, disculpa que te interrumpa, guíanos un poco porque me parece interesante. O sea, tú te gradúas y tú, a la edad que te graduaste de sexto año, decías, tú sabes que yo quiero estudiar una cosa totalmente diferente que en Panamá no se puede ejercer. Quiero ser bioquímica. ¿Cómo fue eso? En el momento yo no sabía que no se podía ejercer.
Tú sabes que cuando estás en sexto año, y eso ocurre mucho, te dicen, no, en la ciencia, que genética, que Panamá necesita, y tú te vas y tú estudias porque Panamá necesita, pero tú vuelves aquí y en realidad sí necesita, pero no hay fondos. ¡Wow! No sé si han escuchado alguna vez que el emprendimiento tiene cara de una mujer joven y ocurre porque muchas de las mujeres, aunque se gradúan de lo que sea, no pueden trabajar, no pueden ejercer. Qué fuerte. Entonces, yo me gradué y me pasó lo mismo. No podía trabajar de lo que había estudiado, aunque Panamá lo necesite. No había puesto... No hay infraestructura tampoco. Infraestructura para eso. ¿En ¿Cómo? qué? Perdón. Dale, ¿En dale. qué es que está curioso? Sí, de verdad que sí. ¿En qué momento te diste cuenta de que no había empleo para lo que había estudiado? Y yéndonos un poquito más para atrás, hacia atrás, ¿cómo es que quedas estudiando en Cuba? Bueno, es interesante porque yo quería estudiar en verdad genética. Genética es lo que a mí me gusta. Mejor que no estudie genética. Hubiese sido peor. Hubiese sido peor. ¿Cuáles son las carreras que en Panamá ¡Más no hay difíciles! empleo? ¡Más difíciles conseguir trabajo! Es que tú dirías, como no hay gente preparada, bueno, la persona que salga El puesto que sale es para mí, es porque pa' no hay mí. mucho. Pero no, Qué no es. lindo. El positivismo es una cosa maravillosa. Sí, Cuando cuando tienes el tienes, choque de realidad que obtenemos muchos de los jóvenes cuando nos estamos graduando. Claro, o sin sea, duda. queremos algo. Cuando tú tienes 18 años, tú quieres hacer todo. Sí, Sin nos vamos duda. por nuestros sueños y pensamos que eso es lo más vamos a importante arreglar y el que vamos a mundo, arreglar el mundo. exacto. Y cuando ya estamos terminando, Bam. viene el choque de realidad a la vida adulta y ahí es donde nos golpea muy fuerte. cuando estuvo el COVID, yo incluso formaba parte, cuando estaba en Cuba, los estudiantes que estábamos en la universidad eran los que inoculábamos las muestras. Estuve trabajando en lo que era el COVID. O sea, yo sentía que mi vocación cuando yo venía a Panamá era trabajar en el Gorgas, en el Smithsonian. Wow. Pero cuando llegas aquí te das cuenta que no es así. ¿Cómo es que llegaste a Cuba? Bueno, yo fui por muchos años, ¿sabes? Para pues estudiar esas cosas tienes que estudiar mucho. Y fui cuadro de honor, tuve esas facilidades, bueno, de adquirir una beca. Incluso tuve una beca en la UTP también antes de irme, porque tuve una beca en la UTP, pero no me gustaba el área de ingeniería. Qué locura, ¿no? Sí. Entonces, yo decía muchos números, mucha matemática, mucho no sé qué, me voy, empiezo a estudiar y me doy cuenta que tal vez no era lo que yo pensaba, ¿no? Claro. Y mucho más porque estaba en un país, Cuba, que Cuba es un país comunista, y ahí es donde yo me pongo mucho a pensar cómo se vive el comunismo real, no el comunismo de... Que te quieren vender. Sí, que te quieren vender de humo, sino que es realmente que tú no tengas, que tú vayas a la tienda y que no haya ni papel higiénico. Y tú tienes tus $2 para tu papel higiénico, pero no hay en la tienda. Y tú tienes plata para comprarte el pollo, pero nada más te venden una bolsa por persona y eso es lo que te toca comer. Entonces venir de un país como Panamá a un país como Cuba fue bastante chocante, ¿no? Creo que eso me ayudó mucho a que cuando yo volví a Panamá, yo quería algo bien, pues, o sea, un buen trabajo, yo quería algo que me funcionara. El sacrificio valiera la pena. Claro, que el sacrificio. Entonces, cuando tú llegas aquí, tú dices, nada más me están ofreciendo $400, me están ofreciendo $500 y yo vengo de pasar casi el infierno, ¿qué hago, no? Y como persona del interior te lo puedo decir, las oportunidades en el interior son peor Sí, yo me que aquí en Panamá. O sea, Claro. no existe, en mi pueblo no existe Uber, allá no hay pedidos ya. En mi pueblo eso no existe. ¿Cuál es tu pueblo? Disculpa. Yo soy de Caldera, Boquete. O sea, en mi pueblo es un pueblo que en verdad sobrevive ni tanto turismo ni nada, sino agricultura, ganadería. Entonces, tú no puedes decir que, bueno, voy a meterme a pedidos ya. No existe. Y mira que qué curioso que lo digas y gracias por eso, porque yo pensaría que para un estudiante en Cuba, obviamente nosotros fuera del mundo comunista entendemos y sabemos las falencias que hay en Cuba, pero pensaría yo que para un estudiante en Cuba, extranjero, sería diferente. Obviamente sería como un turista que le enseña lo bonito, pero ustedes pasaron, tú pasaste lo que vive un cubano a diario. Sí, también es que hay personas y personas, ¿no? Si a ti tienen para mandarte la cantidad de dinero, tú puedes, pero yo no tenía. O sea, yo no tenía esa facilidad. Entonces ahí es donde viene la experiencia que tú tienes. Porque la Claro. carencia tú la traías desde Panamá. Sí, ¿qué te puedo decir? Más viajaste. Se mudó. Trasladó la carencia a Cuba. Trasladaste la ¿Qué te carencia puedo a Cuba. decir? Tú sabes que cuando tú no estás hecho para eso, tú no estás hecho No, para no, eso. no, no, En la sí. vida del salón no tiene descanso. No, sí. No, pero mira, no, sí, entre sí. relajo y en broma. No, relajo y relajo, sí, en Entre serio. relajo entre relajo y en serio, sí, tenías carencias
Y uno pensaría, bueno, pero Cuba también tiene muchas carencias, hasta más que Panamá. Muchas personas pobres allá. Sin embargo, la educación es de un nivel Top. muy top, muy Súper top. alto. Y eso es algo que pudiésemos aquí discutirlo 30, 35 minutos en este podcast. Podemos hacer ese podcast después. Pero es muy interesante. Me gustaría La dualidad de cómo un país conversar que sobre tiene eso. tantas carencias Tengo es uno de los... una educación, o sea, por lo menos los lo que es doctores. medicina, tu carrera. Lo que pasa es que invierten mucho en investigación. Ellos invierten mucho en investigación y como todo pertenece al gobierno, sí se le da como un tipo de seguimiento. Aquí en Panamá hay ciertas instituciones que pertenecen al gobierno y reciben fondos, pero son pocas. Entonces, si tú quieres llevar una investigación independiente, no puedes. Es muy caro. Es muy caro ir a un laboratorio a hacer una investigación, es carísimo. Entonces, aquí depende mucho de la empresa privada. Pero dependemos de la empresa privada, pero me llama poderosamente la atención de que ellos con sus carencias invierten bien. También en tienen educación. países aliados. le Bueno, ayudan a sí, hacer Rusia. colaboración. Sí. Buen Entonces punto. también agarran ya estudiantes de maestría, se los llevan ponte que a Francia, hacen intercambios, cosas así, tienen programas. Ok, entiendo. Digamos que en un mundo ideal, en Panamá estuvieran todas las plazas de empleo para ti. ¿A qué se dedica o qué hace una ingeniera bioquímica? ¿Puedes repetir otra vez que se me olvidó el Licenciada en Bioquímica y Biología Molecular. nombre? ¿Qué hace una licenciada? Vacunas, investigaciones. Cuando yo estuve estudiando, pues yo estudiaba un poco en lo que era el Aedes aegypti y cómo era la transmisión de vectores, o sea, esas cosas. También hacía pruebas en el laboratorio, cómo utilizar hongos como bactericidas, de eso fue mi tesis. Wow. Ajá, o sea, esas cosas eran las cosas que yo quería hacer. Wow, y En un mundo ideal. No, y me parece interesante que sabiendo eso, ella dice, ¿sabes qué? Voy a estudiar eso porque Panamá hay el Yo trabajo. lo voy a hacer, Hay el claro. trabajo. Ok, una pregunta. Hay algo que aquí en Panamá yo siempre veo desde que estoy chiquito, ese, ¿cómo se llama? El gusano barrenador. Ajá. ¿Ustedes también ven eso? Yo lo pudiese ver en algún momento si hubiese Eso tenido sí la hay bastante en el oportunidad. interior, que ven Claro, ese, que el sí. gusano barrenador que ataca a las vacas y eso. Sí. Ok, ok. Aquí se hace lo que es poco, ¿sabes? Tal vez para la cantidad de biólogos que se gradúan al año, no. No, o sea, y de verdad que la carrera que elegiste, y me gustó que dijiste trabajar en el Smithsonian, en el... Esos son Ese es el entidades- sueño. Ese es el entidades top aquí en Panamá. y Ese en- es el sueño. Sí, Ese es el sueño, totalmente. de verdad. Pero luego te chocas con la realidad. Sí. Oye, qué triste. ¿Y en tu caso, Y es lo Catherine? mismo, yo soy carrera igual de ciencias como la de ella y uno se choca con la realidad. A mí me hubiese gustado De que trabajar no hay en el- empleo. No, No, no lo hay, hay no lo hay, es trabajo. bien difícil. Y es muy, como quien dice, tienes que corretearlos para poder que te llegue esa oportunidad. Por lo menos en mi caso yo hubiese querido trabajar en medicatura forense y era completamente difícil. Yo creo que se tenía que morir alguien para poder yo aplicar una plaza de ahí. Entonces como que le quitan como el sueño a uno de ser joven, que viene con todas las energías del mundo y querer estar en ese rubro, te quitan completamente la Tú me esperanza. dijiste anteriormente de que te graduaste. Repite el nombre Yo soy de la licenciada carrera, en por investigación favor. criminal y Vale, seguridad. sí, menos mal que lo dijo ella. Sí, exacto, lo que te iba a redar. Licenciada En En investigación investigación criminal. criminal en y investigación criminal. seguridad. Graduada aquí en Panamá. Ok. ¿Cómo es que una licenciada en investigación criminal termina trabajando en Cobre Panamá, en la mina? Por experiencia previa. Trabajé en un hotel que estaba apenas empezando sus operaciones y trabajé en la parte, primero de seguridad, después en la parte de ingeniería y de construcción. Ahí obtuve la experiencia, me fui al extranjero a estudiar idiomas, regresé y justamente 2 meses de haber llegado, apliqué. Dije, necesito trabajar y comencé a aplicar en estas apps de trabajo. Y un día me llaman y me dicen, ¿estás disponible? Y yo le dije, sí, estoy disponible. O que te van a hacer una entrevista de tal lado, no sé qué. La empresa es confidencial. Yo, ok, belleza. Recibimos tu hoja de vida y tenemos la posición de asistente administrativa. Porque sí, empecé como asistente administrativa. Empecé de abajo. Ok. Y dije, bueno, es lo que hay. No me puedo dar el lujo de esperar porque tenía cosas que quería lograr. Los biles se acumulan. Exacto. Entonces llegué y cuando llegué habían un par de deuditas ahí que habían que saldar y entonces
Me dijeron, sí, te vamos a contratar. La verdad nos gusta mucho tu perfil, vienes con experiencia previa. Creo que si no hubiese tenido esa experiencia nunca hubiese podido entrar a la mina. Soy bien honesta, de pronto. Pero en ese momento era el tiempo de construcción y estaban contratando gente a diestra y siniestra. Cuando yo estuve ahí, entré. Y el primer día que entré me dicen, tienes que tomar el bus en Albrook Mall. Yo no sabía ni siquiera dónde quedaba la mina. O sea, no tenía ni idea. Y salí a las 11 de la mañana de mi casa y llegué a la mina a las 8 de la noche. Wow. O sea, eso fue la travesía de mi vida. No sabía para dónde iba mareada, eran lomas, yo no tenía ni idea. Yo nada más sabía que había pasado Es un trip como voy para la playa, algo así. Yo creo que ni para la playa. Más lejos. Porque la verdad que irte en un coaster full, o sea, iba lleno completamente. Y yo le preguntaba a los muchachos, ¿y que ustedes saben para dónde van? Dice que vamos para la mina. Bueno, yo hubieran podido secuestrar y usted no sabía dónde estaba, exactamente. Wow, Cuando exacto. llegué y entré, vi edificios y yo dije, wow, esto es como un hotel. Y en efecto, o sea, me recibieron 2 personas, llegamos a un hotel, a un edificio con varios pisos, me dieron mi habitación y todo. Allá lo mismo en la demás. mina. Sí, allá arriba en la mina. Y me dijeron, mañana te alistas y a las 6:30 nos encontramos en tal lado, en un comedor. Y yo buscando comedor, no sé qué. Y ahí empezó mi trayectoria. Fue un 22 de septiembre del 2015. Entré a la mina a trabajar. Y ha sido la experiencia, ¿cómo le podría llamar? La montaña rusa más bonita. Porque la verdad que he aprendido muchísimo. He tenido demasiado aprendizaje. Yo creo que ya nadie me puede echar cuento de una industria tan impactante como lo es la minería. Y poder hacerlo aquí en Panamá. Claro. Que no me haya tenido que mudar al extranjero a poder ejercer una profesión. Eso es lo más importante, estar cerca de tu familia porque sé lo que es vivir afuera. Sé lo que es pasar páramo afuera. Sé estar solo en un lugar que no tienes a nadie. Y poder estar aquí cerca de tus familiares es lo más importante. Y la verdad que empecé como asistente. Como al año y algo, vieron mi capacidad. Vieron el potencial que tenía. Y me fueron subiendo entonces a supervisora. Y ahí fui creciendo. Llegué a ser superintendente interina del Departamento de Mantenimiento y de Infraestructuras, de campamentos de toda la mina. Teníamos 5 campamentos en ese entonces. Y literalmente llegó a un pico de tener casi 15,000 trabajadores. Wow. Entonces, mantener infraestructuras y facilidades para 15,000 personas era bastante complicado, era bastante complejo. Pero cuando tienes un equipo que te respalda, mi gente siempre me respaldó y siempre, a pesar de que siempre hay gente que está en contra de que sea una mujer que lidere un equipo, creo que puede tener más apoyo que resistencia. Y acabas de tocar un buen Mujeres se punto. prepararon. Pero acabas de tocar un buen Charla punto. y Yo te iba a preguntar, o sea, mi siguiente pregunta iba a ser cómo es el día a día en la mina, pero ahora que dices que hay un choque, porque obviamente sabemos y iniciamos el podcast diciendo que este es un rubro, un mundo Dominado por Claro. hombres. dominado por hombres. Ya yo Entonces, no lo digo que sea dominado por hombre, ahora tienes porque que tú eres, soportarnos a exacto, nosotras. para eso que te iba a decir, ya ustedes tienen posiciones de liderazgo, de poder. Obviamente al inicio, para un hombre quizás es un poco complicado, quizás un hombre que no está acostumbrado. Claro. Porque los roles son los roles independientemente si lo hace una mujer o un hombre, ¿no? Claro está. Y tienes toda la capacidad, pero ¿cómo fue esa aceptación y asimilación de los caballeros que la jefa directa sea una mujer? Exacto. No, y mira. en un área que es un área de fuerza, más. Al Hombres que desayunan arroz. Sí, pura Bueno, te voy a Eso. ser bien honesta. Al principio todos me querían. Wow, al principio. Porque voy a decirlo alto y claro, al principio todos me querían porque era la que ayudaba, la que les facilitaba la vida, la que siempre los apoyaba en todo lo que necesitaban, pero llegó un momento en que Catherine dejó de ser asistente a ser supervisora. Ok, Entonces ya no solamente era te apoyo, ahora es te doy una instrucción, te doy un trabajo, tienes que ejecutarlo y te voy a supervisar. claro. Entonces ahí comenzó como quien dice el choque entre a mí no me da la gana de que una mujer me mande. Porque esos eran los comentarios que yo Sí, escuchaba frenteado. normalmente. A mí no me da la gana de que Catherine me mande a mí, si yo tengo más experiencia que ella. Pero yo les decía, o lo haces o ese es tu trabajo. O sea, no es que yo te esté mandando. Claro. Es parte de las posiciones que tenemos. Y si hoy en día mi jefe vio en mí ser supervisora es por algo. Entonces,
vamos a trabajar en conjunto. Porque yo siempre he dicho que no solamente es ser supervisora o ser una posición más alta que otro, es también tú sentarte o ponerte en los pies de otra persona. Claro. Y yo creo que la parte mía que me caracterizó en ese momento es que yo soy muy humana. Yo siempre escuché antes de hablar o antes de dar una instrucción. A mí me gustaba siempre saber cómo estaba mi gente. En las mañanas yo siempre preguntaba cómo estaba mi gente porque no todos los días vamos a estar bien. Entonces, de pronto alguien hoy no se sentía bien, alguien tenía un problema. No era fácil estar encerrado ahí arriba y que tu familia esté pasando por una situación. Entonces, para mí siempre fue la parte humana antes que la parte de trabajo. Si yo veía que tú no estabas bien, quédate ahí tranquilo. Mañana te repones y vamos al trabajo. Pero entonces, cuando ya comienzas un tema de ese tipo de posiciones, de dar instrucciones de liderazgo, de tener que cumplir también con una operación como tal, se vuelve un poquito difícil trabajar con hombres que están acostumbrados a que los mande un hombre o a que simplemente vean en ti como que tú no me puedes mandar porque no tienes la suficiente experiencia, porque yo tengo 15 años trabajando en la construcción y tú vienes con 2 meses. Entonces, ¿me entiendes? Entonces ahí sí venía el choque de, hey, soy tu jefa, brother. Claro. Y bueno, siempre hablando se entienden, pero llegaba el momento en que a veces ni siquiera hablando, entonces ya uno tiene que tomar acciones disciplinarias y ahí es donde comienza la parte de pronto hostil, pero uno sabe cómo manejarlo. Gracias a Dios me dio la oportunidad de saber manejarlo, de tener un equipo que comprendía bastante, que siempre sintieron que en mí podían entrar a una oficina y tener las puertas abiertas y decir las cosas claras y como son. Yo siempre le decía a mi gente, si ustedes cometieron un error, si ustedes cometieron una falta y yo los puedo ayudar, díganme la verdad que del resto me voy a encargar yo. Entonces siempre tenía esa parte y no me fue mal, pero siempre tuve quienes también te ponen un peñón, porque bastante peñones tuve en el camino, pero yo creo que mi humildad, el respeto, el liderazgo de verdad me han hecho estar donde estoy hoy. Y todavía tengo porque tuve 250 hombres a mi cargo, 250 trabajadores, creo que nada más tuve como 2 o 3 mujeres. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo el día de hoy? El día de hoy ya no tengo personal a cargo. Estoy más bien de la parte administrativa con el gerente de proyectos y construcción. Ya me trabajo directamente con él. Pero en ese entonces era mucho más difícil porque era como quien dice lo duro del trabajo. Estábamos construyendo una mina. Entonces está el apuro, está hoy tengo que producir tanto, hoy tengo que cumplir con esta meta, tengo que entregar mis porcentajes, mis KPIs a mis jefes, o sea, tengo que rendirle cuenta a los que son. Entonces, cuando te pasan esas situaciones de que 1, 2, 3 te ponen una peña en el camino, es también un poquito complicado porque yo no soy yes girl. O sea, yo no te voy a decir sí a todo, pero sí te voy a sustentar el por qué no. Entonces, cuando empiezan ese tipo de conversaciones duras y al hueso y frías también, a veces los jefes creen que no eres como lo suficientemente dócil para poder sobrellevarte. Entonces, no es que seas dócil, es que a veces la realidad es diferente. Claro, sí, exacto. Y a veces no la ven, pero entonces yo decía, no la ves, venga conmigo y vamos al campo. O sea, yo trataba de que si ya no podía, vengan ustedes conmigo, vamos al campo. Para que vean lo que está pasando. Para que vean lo que está pasando. No es que yo le quiero decir que no. Entonces, me tocó ser fuerte en un mundo de gente más fuerte que yo. Sí. Me tocó ser más fuerte que muchos. Ahora, yo le voy a ser completamente honesto, chicas. Y creo que Alex también lo dijo antes de que empezáramos este conversatorio. Nosotros marchamos en contra del contrato minero. Yo fui uno de que levantó la banderita y todo lo demás. 50. Y me parece interesante que ustedes están acá. Mucha gente dijo, hey, ven acá, pero queremos saber otra perspectiva de la mina en sí, de las personas que trabajan. Y ustedes siendo chicas, nos llamó poderosamente la atención de que, como tú dices, uno piensa en mina y piensa en hombre trabajando y sudando y todo lo demás. Y mira, en el caso de Catherine, o sea, liderazgo total, más de 250 personas. Pero entremos en materia porque yo tengo un montón de dudas que ustedes me podrán contestar. Para mí, la mina está cerrada. ¿O esto es incorrecto? Ok, sí estamos cerrados, estamos en un cese desde 2023, pero obviamente una mina no se puede cerrar de un día para otro. No es tan sencillo, ¿no? Y para explicarles
lo más rápido que pueda. Las minas tienen 5 etapas. La primera es exploración, la segunda es construcción, después viene operaciones, cierre y poscierre. Son las 5 etapas de una mina. Nosotros hicimos la exploración en el año 60, la construcción inició en el año 2012 y operaciones iniciaron en 2019. Ya como tal la operación. Obviamente les hablé de 2 más, cierre y poscierre. Para que tengan una idea, un cierre puede demorar hasta 10 años y poscierre 10 años más. Okay. Solamente para verificar que las cosas que tú hiciste funcionan sin que haya actividad humana, o sea, que sin que haya alguien presente y se pueda cerrar la mina. O sea, me estás diciendo que en realidad, si al final se cierra la mina, para que eso se complete, tiene que pasar al menos 20 años. Claro. Un aproximado. Aproximadamente. Un aproximado. Te estoy diciendo Que hay mucha el gente promedio yo estaba mundial. neófito, yo Sí, pensé no. que tú estás cerrando, ya esto se está acabando. Es que la gente creía que solamente era un switch y todo el Y mundo se se daba, va todo para el su mundo se casa iba. y listo. Sí. No, ahí Y hay dejamos cosas que eso ahí. mantener. No. Entonces, ¿qué pasa si lo dejas así? Eso se puede convertir en una catástrofe ambiental. Porque ya tú tienes material que está expuesto. ¿Has visto un centavo? ¿Qué pasa en un centavo cuando le pones agua? Se pone azul. Eso es oxidación. Lo mismo puede ocurrir con las paredes del tajo, que es lo que la gente le dice el hueco. Entonces, es importante también para las personas que conozcan como tal cómo es el proceso de una mina. En una mina se extrae roca, se tritura la roca, se saca la parte que tiene minerales y la parte que no tiene minerales. La que tiene minerales se vende, la que no tiene minerales se pone en un área. Eso es lo que nosotros llamamos instalación de manejo de relaves. Relave es la parte que no tiene mineral. Okay. Y eso funciona también como una presa, donde nosotros llevamos el agua. Entonces, yo sé que son conceptos que son difíciles de entender, pero más o menos esa básicamente es la operación minera. Eso, aliado, tiene muchos controles ambientales. Porque, les pongo un ejemplo, en los años 60, 70, ¿qué se utilizaba para anestesiar? Cocaína. Ajá. La gente se ponía cocaína en el ojo, de que voy a anestesiarte el ojo y te tiro cocaína. Ya avanzamos en el tiempo. Lo mismo sucedió con la minería. La minería ha avanzado con el tiempo y tiene nuevas tecnologías y tiene nuevos métodos y son, gracias a Dios, creo que esta es una de las minas más modernas que existe en América Latina actualmente. Entonces, nosotros estábamos liderando una operación a nivel global. ¿Cómo es que ustedes me hablan tan chévere de la mina, de los empleos? Me imagino que nos van a hacer un montón de anécdotas trabajando allí. Y algunos panameños dicen como que eso está feo, eso es una laguna azul, ustedes no pueden respirar. Pero O sea, ahora te porque pregunto, ¿qué un tipo de aspecto. panameños? ¿Trabajaron Correcto. allá adentro o están afuera? No, por eso dije algunos panameños. Lo que pasa es que hay mucha gente que habla a veces sin contexto y sin fundamento. Y me ha tocado. Les pregunto, ¿conoces la mina? No, pero no la quiero abierta. Pero, ¿cómo tú puedes decir que no quieres algo si no lo conoces? Cuando nosotros marchamos, por ejemplo, cuando yo marché, Y me duele que lo hayas dicho, ¿sabes por qué? ¿por qué? Porque mi mamá también marchó. ¿En serio? Mi mamá. Yo tuve Y me familia- duele Ya, decirlo. ya Sí. estabas trabajando en la mina Yo tengo cuando tu mamá 11 marchó. años de estar en la mina. 11 años. Y yo ver a mi mamá en el cese de operaciones, marchando con una bandera de Panamá, a mí me dolió mucho. Y yo me sentí culpable de muchas cosas. Porque ahí inmediatamente yo tuve un choque de que fue mi culpa. O sea, yo me sentí así. Porque no le di a mi mamá la información que ella necesitaba saber en ese momento. Yo tenía mi vida muy hermética, mi vida laboral, todo. Cosas que a veces uno hace para evitar que alguien venga a inmiscuirse en lo que no le importa, porque hay mucha gente que quiere saber de tu vida como para qué o qué. Sí, exacto. Entonces yo simplemente trabajaba en mi lugar normal y me dedicaba a mí. Pero ver a mi mamá, me llaman un día y me dicen, ve el estado de fulano. Y yo cuando voy a ver el estado de fulano, mami, te amo mucho, pero ajá. Ver a mi mamá con una bandera, yo decía, mi mamá, ¿qué está peleando? Pero tu mamá sabía que estabas en la mina, trabajas en la mina. Sí, Mi mamá, claro que sabía que yo trabajaba en la mina. Pero había desconocimiento. Pero había mucho desconocimiento. También había mucho de acompáñame mitos, para la huelga. sí. Claro. Vamos a parquear en la huelga, porque me tocó también ver a vecinos, amigos, parqueando en una huelga. Entonces, cuando yo vi a mi mamá, fue el choque más realista que yo he podido tener. ¿Qué le dijiste a tu mamá cuando La marchó verdad, en no contra? le dije nada en el momento porque estaba llena de rabia. O sea, tenía mucha molestia. Pero sí la llamé después y le dije, si la mina llega a tener visitas para que la gente la conozca, tú vas a ser la primera que va a estar en la mina. Y gracias a Dios me cumplió el deseo.
Y cuando se abrió el compás de que las personas podían visitar a la mina, mi mamá fue la primera que fue, con 3 familias más de unos compañeros. Y cuando ella entró a la mina y vio el hueco, ella dijo, esto no es lo que salía en las fotos, esto está demasiado pequeñito. ¿Dónde está lo que sale en las fotos, en los videos que se corren por todas las redes sociales? Y yo le dije, eso no existe. O sea, eso no es. Esto es lo que nosotros tenemos. Y mi mamá se paraba de un lado y veía al final del tajo. No es Entonces, como no era como se lo pintaban, no. pintaban las redes sociales. También pienso que obviamente, como toda actividad del ser humano, existe un impacto Claro. impacto ambiental, Claro. pero también existen medidas de mitigación y existen otras cosas. Y es importante conocer el proceso porque, por ejemplo, aquí hay minerales. O sea, estamos aquí hay minerales. Pero no en todas partes se puede hacer una mina. Y usaban mucho el eslogan de que, bueno, vamos a abrir una mina en todo Panamá y se va a acabar Panamá. Cobre Panamá es menos del 0.1% del territorio nacional. Entonces también hay que tener cifras claras y creo que en mi caso, casualmente tuve experiencias similares, no mi mamá, pero sí tuve experiencias similares y en esas experiencias similares yo hice mi primer video. Yo no subía videos a TikTok, yo no subía videos a nada. Mi primer video es, hay muchas personas hablando cosas de la mina y yo quiero que ustedes conozcan cuál es mi trabajo. Y yo le enseñaba a la gente lo que yo hacía en mi día a día. Revisar el agua, puntos de monitoreo, inspecciones, o sea, un poco de qué era mi rol en el departamento, porque yo trabajaba en el departamento ambiental en la mina. Porque las personas preguntan, ¿cómo tú vas a decirme que eres ambientalista si trabajas en la mina? Pero obviamente estudié una carrera que funciona para eso y aparte de eso hago cosas en pro del ambiente, ¿no? No, y me gustaría también dar un poquito de contexto, como Barto mencionó. Yo marché en contra de la mina. Y como le decía a Catherine fuera de cámaras, creo que en ese momento, en el 2023, se vivían 2 realidades. Se veía lo que estaba pasando en la mina, pero también lo que estaba pasando en Panamá en temas políticos que, aunado no a la mina per se, pero al contrato minero en sí, y cómo se pasó el contrato minero, fue el caldo de cultivo que liderizó la razón por la cual la gente se tiró a la calle. Obviamente, y te voy a ser muy responsable con lo que digo. A mi parecer, creo que yo personalmente fui utilizado. Ojo, no digo que el contrato, ahora digo que el contrato estaba bien. No, sigo diciendo que quizás el contrato definitivamente estuvo mal redactado. Los diputados tuvieron que leer el contrato en su momento, pero también siento que fui un peón en un juego mayor que se estaba dando, porque las personas que organizaron las marchas, obviamente ya se sabe después de tanto tiempo que también fueron financiadas por otras entidades que no querían que la mina estuviera corriendo. Entonces había mucha desinformación y la desinformación se vio alimentada también por el descontento que había en Panamá con el gobierno en ese momento. Entonces yo creo que, y te iba a pedir que fueras lo más técnica posible. No te guardes que no hay problemas técnicos. No, usted sea técnica posible porque nos gustaría, por lo menos a mí personalmente, poder entender, por lo menos de tu lado de la parte ambientalista, por lo menos, se habla de que la mina reforesta. ¿Dónde se reforesta? ¿Cuál es el plan de reforestación de la mina? También hablé con Catherine acerca de que ustedes miden los niveles de CO2 en el aire dentro de la mina. Me gustaría que hablaras un poco de eso también. Hay bastantes medidas y me disculpen si me pongo un poco Tú dale. Hay 4 cosas que se miden. Se mide aire, ruido, vibraciones y agua. También se mide de vez en cuando suelo de acuerdo a lo estipulado en el estudio de impacto ambiental. Aparte de eso, como te mencionaba, bueno, medimos eso forma parte de los planes de monitoreo y eso se hace incluso con terceros. No solamente lo hace la mina, porque tú no tienes que creerme a mí. Sí, exacto. Sí, me imagino que usan outsourcing, claro, para que también mida y se hace algo que se llama Comité de Defensores del Agua, que se hace en 14 comunidades por más de 10 años, etcétera. O sea, eso se llevaba a cabo con las comunidades aledañas a la mina. Okay. Entonces, reforestación. Nosotros tenemos 3 conceptos: reforestación, restauración y rehabilitación. ¿Por qué son 3? Porque cuando ya el suelo se movió, tú tienes que primero rehabilitarlo, restaurarlo y ya después puedes hacer reforestación.
¿Entiendes? Oh, ok, claro. Tienes que rehabilitar el Sí, no se- suelo no que se puede- usaste. no Es se como puede- cuando tú siembras una plantita en un lugar que Claro, normalmente claro. no Tiene que- crece. Tienes que volver a rehabilitar Le esa pones su tierra abono y porque todo no lo es demás. simplemente sembrarlo en esa tierra y ya. Exacto. Ok. Entonces, la reforestación se hace fuera de la huella del proyecto. Se hace así en Panamá, habían 200 fincas. Muchas de esas fincas se perdieron lastimosamente primero por el COVID, después del cese de operaciones. Imagínense un mantenimiento de una finca de reforestación que cuesta $30,000, $20,000 al año. ¿Quién la paga? Si ya mi ingreso de la mina no lo estoy recibiendo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ese es un punto que obviamente ha afectado el programa de reforestación. La restauración era dentro de sitio y formaba parte de un plan de cierre. Ese plan de cierre tenía que ejecutarse de manera progresiva. ¿Por qué? Un árbol no crece en 2 días, demoran años, ¿no? Entonces, eso tenía que ser poco a poco y tú ibas rehabilitando las áreas que terminabas de utilizar. Se terminaba de utilizar, rehabilitabas y ya empezaba la restauración progresiva del área. Eso era lo que teníamos que hacer según el estudio de impacto ambiental. Obviamente no se dio porque en el año 2023 apenas llevábamos 5 años de operaciones. Ok. Entonces es un poco de lo que... ¿Qué Me hay gusta de compartir. cierto? ¿Qué hay de cierto que la minería abierta es la más contaminante? Ok, como te decía, todas las actividades del ser humano tienen impactos ambientales. Para que tengas un poco de conocimiento acerca del tema de las actividades más contaminantes del mundo, una de ellas son agricultura, ganadería. Ganadería. El fast fashion, comprar ropa por Temu, todo eso es sumamente contaminante. En la escala, O sea, a nivel hacer global, una barriada. Ujú. sí, Crea un impacto en la Crea un escala a impacto, nivel ¿no? global, la minería es 14, ganadería y agricultura son 2 y 3, combustibles fósiles número 1. ¿Y Entonces, por qué la gente sataniza la minería y no la agricultura? yo creo que es porque desconocen, porque lastimosamente todo el mundo no domina la información y de la manera que se ve actualmente, ejemplo, tú quieres hablar de la mina, eres un vendido. Correcto. Exacto. O sea, si alguien Ya quiere está hablar, satanizado. ya está satanizado y la gente no, muchas veces no, por temor también, no quiere decir, de que, bueno, yo escuché y tal vez eso no es así. Nadie lo dice. Porque es complicado ir en contra de la mayoría. Y de, como vuelvo y repito, de algo que te vendieron que estaba mal, pero después que tú analizas y te das cuenta, hey, o sea, sí está mal lo que redactaron, pero ¿qué tan mal es lo que hay allá? Me explico, porque también Bueno, conversábamos. Yo tengo que ir. Yo Sí. voy a ser completamente Sí. honesto. Yo tengo que Cordialmente ir. Yo la estoy invitados. escuchando, estoy conversando, pero yo tengo que ir a la Lo que mina. pasa es que cuando Yo la tengo gente que ver conoce- ¿Qué es lo que es? Lo que pasa es que cuando la gente conoce, cambia completamente su perspectiva. Por eso, a mí me es ha que tocado hablar diste el con ejemplo de tu mamá. Yo quiero ser ambientalistas ese ejemplo también. y yo les he preguntado, ustedes hablan de la mina de cobre Panamá, pero ¿la conocen? Nunca han ido. Entonces, ¿cómo tú hablas de una industria a la cual nunca has ido, de la cual nunca has querido conocer un poco más de sus planes de mitigación, de cómo es de Suecia, de cómo las comunidades en realidad verifican y monitorean su calidad de agua, si ni siquiera conoces la mina? Cobre Panamá solamente saca cobre. No. No, el cobre Panamá saca concentrado de cobre. Ok. En Panamá no existen refinerías. Si se hace a pequeña escala, ejemplo, puedes sacar anillos, puedes sacar collares, puedes sacar aretes, pero no existe a gran escala. No tenemos refinerías a gran escala por una de las razones porque no es rentable. En otros países se hace una refinería para varias minas. Aquí en Panamá, no. Ok, obviamente quiero pensar, disculpen mi ignorancia, que Cobre Panamá tiene el contrato para extraer el cobre, ¿cierto? Pero como ustedes decían, en todos lados hay minerales. Entonces no solamente vas a extraer cobre. ¿Qué pasa con el oro? Ahí ¿Qué viene. pasa con otros El concentrado de cobre minerales? es mayoritariamente cobre, por eso se llama Cobre Panamá. Ok. Y menos del 1% es oro, plata y molibdeno. Por eso se paga también. Por el molibdeno se penaliza, porque el proceso de limpieza y purificación es más costoso. Pero, ejemplo, si yo te quiero vender a ti concentrado de cobre y tú sepas, para tú saber cuánto tienes que pagarme, tú le haces un análisis. Claro. O sea, yo no te voy a vender un porcentaje mayor de oro, menor por el dinero, ¿no? Ujú. Entonces, allí es donde viene la compra y venta y depende del precio que esté Que esté en el actualmente en el mercado. mercado, como si fuese el dólar. El cobre se disparó Correcto. muchísimo en Ajá, los últimos exacto. años. Sí, porque se necesita. Ahora todo lo que vemos alrededor usa minerales. Ujú. Conductividad, electricidad, cobre. Entonces, sí se vendía concentrado de cobre
con lo que teníamos, molibdeno, plata, oro, en menores cantidades, pero también se pagaba por eso. Cuando ustedes nos echaron el cuento, creo que fue Catherine, que llegaron, que parecía un hotel y demás, ustedes entendían que iban a tener que pernoctar ahí, o sea, iban a tener que dormir ahí X cantidad de días. Por ejemplo, yo quiero entender, ustedes se van y cuántos días permanecen allí. Yo por lo menos cuando yo entré, yo sí sabía que tenía que pernoctar porque ya conocía un poco la dinámica de mina y mi rotación era 14/7, o sea, 14 días me quedaba, 7 días salía. Pero hay diferentes horarios. Ajá. O sea, hay diferentes tipos de ¿Y el de tuyo, horario. Por lo Catherine? menos el mío es 21 días trabajando, 7 días libres, pero también hay otros que trabajan 10 días y tienen 4 días libres, 12. Oh, ok. Eso depende de la necesidad del departamento, Claro. cómo se quiera manejar, pero sí hay diferentes. Y los turnos también, hay Y los turno turnos noche, también. turno tarde, turno Yo- día. yo creo Y también que- hay viajeros, porque hay mucha gente de ¿Ah, las sí? comunidades, sí, que van, trabajan y regresan a su casa. Eso En está 15 minutos están en su está bien, casa. están ahí mismo, Sí, claro. claro vive que sí. cerca, sí, Sí, vive vive cerca, cerca. Viven no, sí. súper cerquita, entonces no necesitan estar dentro de la mina. Ellos llegan en las mañanas y se van en las tardes cuando terminen o en el turno que estén. Qué Ok, interesante. hoy por hoy ustedes son, cuando digo ustedes, me refiero a las chicas, son más del 18%. Aproximadamente el ¿Qué? 18%. Aproximadamente el 18% que laboran en la mina. ¿Cómo es una chica? Porque la mujer, sabe que es diferente en cierto sentido al hombre en lo laboral. Entonces, ¿cómo es que una chica permanece allá? ¿Cuántos días? 21 días. 21 días. Con todo el respeto, Catherine. ¿Tienes pareja? Tengo que decirlo. Ah, bueno. No, yo Ya no- respondió, papá. No tengan miedo. Ya respondió, ya no tengan tranquilo. miedo. ¿Eso es un sí o no? no tengo pareja. No tiene, no tengo pareja. tiene pareja. Entonces, pasamos a ver. ¿Tienes pareja? Sí, sí tengo pareja. Ok. ¿Cómo hace eso de que 14 días por allá, 21 días por allá? ¿Cómo es que se mantiene una relación? Ya es una relación en el extranjero. No, o sea, mi pareja Prácticamente. trabaja en la mina. Ah, Sí. bueno. No aplica. entonces. No aplica. No aplica. Pero hay gente que sí tiene, y por lo menos yo he conocido mamás solteras que trabajan en la mina y es muy complicado. Sí, es bien complicado. Porque, o sea, cuando tú eres mamá y trabajas en la mina, tienes un niño, necesitas mucho apoyo y a veces muchos de ellos Claro. dependen de niñera, familia, y es bien complicado para ellas. Yo lo he visto y le doy mi respeto porque sí es difícil ser mamá soltera normal en un trabajo. Ajá, en un ambiente normal. Normal. Sí, y también Ahí es ser casado súper difícil. es también bastante complicado. Complicado, sí, porque obviamente si te mantienes 21 días allá, y nada más vienes 7, tu familia está por acá, Y ok, obviamente todo no va a ser trabajo. claro. Claro. ¿Cómo es que estando allá ustedes descansan en la parte recreativa o simplemente se van para Mira su que- cuartito y ya? Mira que es un punto bastante interesante porque siempre me hacen esa pregunta en redes. ¿Y qué hacen los mineros después de sus horas laborables? Ahí hay de todo un poco. O sea, hay de todo un poco. Ah, ok. Nosotros tenemos un área de recreación en donde la gente puede ir, tomarse unas cervecitas, conversar. Espérate, pausa. Solo seis pero cervezas solo son por- 6 cervezas por persona. Ah, te ponen así como en los Sí, carnavales. tú tienes que nos ponen pasar tu cerveza Panamá carnet. y que Tú te tienes que vayan. pasar tu carnet y te tomas tus 6 cervezas. Seis Eso es como cervezas. para relajar el cuerpo de un día bastante atareado. Bueno, 6 cervecitas. Al día, 6 cervezas al día, o sea que Sí, mañana, el día sí, siguiente, sí. pues, oh, pero Mañana, exacto. Sí. Tenemos nuestras áreas de billar, tenemos un área saludable Quiero aplicar. también. Quiero aplicar. Tenemos- refrescante allá. Oye, pero Olviden que marché en el eso. Six Pack cuesta Oye. 7.50. Oye, no. 7.50. Sí. 7.50. Espérate. Sí, sí. O sea, Ah, pero ¿me lo la- descuentan? No, No, tienes se lo que pagas de tu pagarlo. plata. Ah, no. No es que sean gratis. No, quiero aplicar. Gratis yo no. pensando que, bueno, son gratis, güey. No, No. tienes que Tienes que pagar, comprarte tu tienes que six pack. pagar. Ah, no, hombre. Siete ¿Y quién tiene ese 50. negocio ahí? Ay. ¿Quién tiene el negocio Hay una tiendita Hay que una la tiendita tiendita de y un proveedor. todo. Y el Es un proveedor Entonces vende son la parte cerveza. De Quiero una esos tiendita allá contratistas en Cobre, que son Panamá. Wow. terceros de la empresa. Oye, pero no me dejaste ni terminarte. Hay también gimnasio Hay para los que gimnasio. somos healthy, para los que tenemos una vida Hay cine. saludable. Hay un Pero cinema. un cine chiquito. También sí. hay una iglesia, Hay los que iglesia. son Oye, cristianos, O sea, que católicos y demás. perfectamente una persona puede enamorarse o conquistar a otra
en esos ambientes. Sí. Acuérdate que 18% es la fuerza femenina. También depende de eso. Exacto. Pero sí, sí ocurre. No es que tengan sí mucha ocurre. opción. Bueno, Sí, los Pero muchachos- sí, los- pero los sí frenes, pasa. papi, los- Pero sí pasa. No, Yo los frenes, papi, los conozco- frenes tienen que... Son un No, yo conozco. Tiene que- 18%. Sí. Ok, pero yo 18 conozco pero quienes quiere hasta decir se han que de 100 casado. hombres hay 18 mujeres, mo. Ajá. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí, papi? Eso es una vaina Terrible. cabellera, papi. Eso no es que de 100 personas, 18 son mujeres. Es un ratio bastante. Debe Tu novio subir. es un ganador. ¿Cómo te conquistó tu novio en la minería? Es que lo veía mucho. Lo veía en el trabajo, lo veía cuando salía, ya lo veía bonito. Ya, sí, tío. Cuidado que dice, ya Mentira. lo veía bonito. No, pero no es muy agraciado el No es muy compa. No es muy agraciado. agraciado. Bien bonito, pero sí. No, pues ya tú tienes la costumbre visual, de Sí, verlo. ya estaba con él todo el tiempo, me invitaba a salir, tú sabes, me iba a buscar. Y en el cine, La tensión, la Sí, la el, La tensión. el cine muestra las películas, o sea que pueden haber, ahora mismo puede ver Spider-Man en el cine ahora mismo. No tan así. Oh. No tan así. Papi, No tan ya que así. regate. Pero, bueno, pero tiene su cartelera. Tiene su si quieres cartelera. Netflix. Ah, ok. Tiene su cartelera bastante especial. Sí. Sí, Ah, sí. está bien, está bien. Y hay días específicos, por lo menos cuando fue el mundial, teníamos pantalla gigante allá viendo los Claro. partidos del Los mundial partidos. espectacular. Cuando ustedes tienen cuartitos individuales o... Son como cuartos Eso de hotel, depende, eso barraca. depende. Hay quienes Depende. comparten cuarto, quienes están solos, Hay quienes comparten baño. quienes comparten baño. Hay ¿Pero quienes... eso es opcional o Depende es de tu obligatorio? trabajo. Eso No, depende de depende. tu trabajo. ok. Eso depende del rango. Ella es Ajá. jefa. Ella tiene una suite. ¡Ay! A cargo de 250 caballeros. Yo comparto baño, yo comparto baño. Sí. Sí. Un par de baños. Sí. Ay, a la vida. Ya tú escuchas a la gente en la mañana cuando se levanta que... "Shh". Qué fuerte, ¿eh? ¿A qué hora te levantas? Estando en la Yo, mina? bueno, cuando estaba en horario normal, así, yo tenía teléfono de emergencias, entonces había veces que me tocaba levantarme a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, Wow. o sea, a la hora que tuviese Estabas que on call. Sí, estaba on call. No podía dormir bien. Sí, entonces Wow, me qué fuerte. tocaba. Y esos son los horarios normales. Es que Porque no, ella los dijo, horarios cuando normales. tenía horarios normales. Sí, sí, eso era lo normal, eso era ok. lo normal. Pero del Ya. área de ella. Sí, del no. área de El ella. área- no, y has mencionado varias ocasiones, por lo menos tú, Katy, que dijiste tenía 250 personas, ya no. Dijiste horarios normales. Obviamente, en el ambiente operación, normal, cuando estaba operando la mina, tenían un tipo de horario. Ahora, ¿cómo es la vida en la mina en la cual no está la operación full? Y hablábamos fuera de cámaras que la mina en su momento, lo mencionaste, tenía 15,000 personas. Quizás en el 2003 había 7,000 personas de empleos directos, ni hablar de los indirectos. ¿Cómo ha afectado, que eso es algo que me gustaría tocar, cómo ha afectado el cese de operaciones full de la mina en cuanto a los empleos directos? ¿Cuántos empleados hay ahora mismo en la mina trabajando en lo que se está haciendo? Interesante pregunta porque en mi departamento, te digo que antes del cese nosotros éramos más de 1,000 personas Wow. en mi departamento como tal. Y con el cese de operaciones nada más quedamos 34. Uy. 34 personas. Y cada vez que nos tocaba decir, había una reducción de personal, para mí era bien difícil porque La parca, llegó la parca. ver dejar ir personas que tenían 7, 5 años, 8 años, que pusieron los primeros cimientos de la mina, era muy duro. Y el golpe económico también, Era porque la muy gente difícil. perdió casa, perdió carro, perdió Sí. de todo. Wow. Claro. O sea, yo tenía un chiste malo, que era que yo decía que en Coclecito regalaban Hilux. Porque yo llegué a Coclecito, es una de las comunidades que queda como a 30 minutos de la mina. Y yo cuando llegué a Coclecito la primera vez dije, aquí regalan los Hilux, todo el mundo con Hilux. Oye, chiste malo porque después, para llevarse los Hilux, esperaban que tuviese como 7, porque es lejos. Claro. 7 Hilux para llevárselos en grúa. Sí, había una O sea, bonanza económica. Sí. Y no, Wow. las personas que estaban empleadas en la minería, o en la mina, mejor dicho, a su vez contrataban personas para poder sustentar de Claro. repente su casa, que si Claro. niñeras, que si personas que lavaban sus carros, que si personas que cuidaban Sí, eso. es que- Entonces eso a su vez, esas personas que recibían ese ingreso también También, lo que compraban emprendedores, Exacto. todo, o sea, todo se ha ido afectando poquito a poquito. La economía El dinero es cíclico. beneficia de Correcto. forma indirecta, ¿no? Sí, es que Y- yo siempre digo esto, por cada minero habían trabajos muchos más atrás. Claro, Claro. claro. Porque, por ejemplo, lo que te comenté, que un minero podía tener a su hijo en la escuela privada, el colegial,
el que le llegaba a limpiar la casa cuando él estaba adentro El supermercado, trabajando, el todo, que todo. le cortaba el pasto. O sea, nosotros generábamos trabajos indirectos aún siendo trabajadores de la mina. Imagínate los contratistas que también tenían Claro. trabajadores dentro de la mina, igual ellos generaban. Entonces, Eso que dices es sumamente interesante y lo he comprendido ahora como lo dices, porque siempre que hay anuncios de la mina diciendo, hey, impactaron 7,000 empleos. X cantidad Ajá. de empleo e indirectamente X cantidad de personas. Y mucha gente no comprende lo que con Es fácil un palabras o fácil explicación estás dando. O sea, una persona se emplea, a su vez entonces compra su ropa, compra su supermercado, pone a su hijo en escuela privada e impacta la economía, ¿no? Al cesarlo es bastante complicado. ¿Cuándo vamos a la mina? Quiero dar una vuelta. Definitivamente que es útil y necesario. Hay es que útil y ir. hay que necesario. llevarlos Yo definitivamente. tengo una pregunta para ti que tú eres la que estás en el rubro ambientalista. ¿Cómo tú le responderías a una persona que te dice el oro de Panamá es verde? Ay. Bueno, tengo dos respuestas. La primera, lastimosamente, es el oro es oro. El oro es oro. Yo no puedo, o sea, a ti te regalan una planta, agarro ahorita tienes un collar y yo te lo cambio por una planta, me lo vas a cambiar. No, realmente no. No vale lo mismo. Y lo segundo es que, obviamente, si nosotros queremos realmente decir que el oro de Panamá es verde, tenemos que empezar a ajustar nuestra vida conforme a eso. O sea, si yo quiero ajustar mi vida conforme a yo poner de prioridad los recursos naturales para todo, yo tengo que dejar de consumir tanta agua. Yo tengo Vivir que como un ermitaño, vivir, prácticamente. no como ermitaño, nosotros podemos reducir con pequeñas acciones. Claro. Porque yo les comenté mucho del tema ambientalista porque ese era mi trabajo cuando estaba en operaciones. Ahora cambié. Oh, sí. Sí, ahora trabajo en relaciones públicas. Ahora hablo. Sí, pero de ahí viene otra cosa. Yo tengo un libro que se llama Celie y los detectives del agua, que es sobre la educación temprana. Y cómo tú le muestras a los niños en educación temprana cosas fáciles. Como que, bueno, cuando te lavas los dientes, cierra el agua. Porque esas son acciones que van sumando al final, ¿no? Tirar la basura en los ríos, esas cosas que nosotros una basurita, no va a pasar Normalizamos. nada. O sea, no va a pasar nada y ves y lo hacen 1,000, 2,000, 3,000 personas más. Y tiene un efecto, ¿no? ¿El libro es tuyo? Sí. Se puede adquirir ese libro? En mi perfil, Celina Mina, lo pueden buscar. Me pasa- 5 palitos. Sí. Sí. ¡Wow! Oye, qué bien. ¿Hace cuánto? Sí. ¿Hace cuánto hiciste ese libro? Hace un par de meses ya. Wow, qué interesante. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Disculpa. Celie y los detectives del agua. Voy a estar en la feria del libro. Ah. Todas las cuñas. Todas las Sí, no, está bien, oye, ¿qué aprovecha pasó? definitivamente. No, porque 17 goles en 13 ay, no, Tú porque- decías que no iba a ser suave, ¿estás viendo? Ay, ya, sí, de una vez, puñaladita de una vez. Se vengó Sí, de una de una vez. No, pero es muy bueno eso porque Sí, súper. si nosotros queremos ser cónsonos en el hecho de que, no quiero la mina, pero a su vez estoy malgastando el agua, haciendo cosas. Tirando basura. Epa, y haciendo etcétera. cosas en detrimento del ambiente. Entonces, Eres un doble moral. no estoy, o sea, ¿quieres una cosa o no quieres la Eres otra? doble ¿Quieres la moral. Ustedes han visto los ríos de la capital. Sí. O sea, los ríos de la capital, nosotros tenemos 7 de los ríos más contaminados del mundo. Aquí en Panamá, ninguno está en la mina. Ninguno está en la mina. ¿Sabes qué? Me gustaría hacer un podcast, una persona pro mina y otra persona. Estoy. eh, Y tengo que tener a Catherine le gusta pelear. no. A mí no me gusta pelear, es que yo le digo las cosas a la es que gente. tenemos que darle oportunidad. Sí, a la Claro que sí, persona. claro que sí. Claro que le sí, gracias. Ush. Aunque te voy a ser bien honesta, nosotros hemos estado en muchos foros en donde hemos estado Sí. con quienes están y quienes no están a favor y está bien. Pero yo siempre digo, y ahora con lo que dijiste de que el oro de Panamá es verde, para mí, aparte de que ver que es ambiental, el oro de Panamá son los puertos, el oro de Panamá es la mina, el oro de Panamá es todas las industrias que queramos tener aquí, pero que las queramos hacer de manera sostenible, Claro. que las queramos hacer de manera correcta. Para mí eso es el oro de Panamá. No, Porque no definitivamente. podemos cerrarle las puertas a otras industrias que quieren invertir en Y eso, Panamá. y eso que yo decía es parte de nuestro fuera de progreso. cámara. Porque quizás estamos achacándole el problema a la entidad incorrecta, que es la minería o la mina.
nosotros tenemos que velar que nuestro gobierno es el que instaure las reglas específicas y directas para que toda actividad que genere ingresos para Panamá sea y se dé de la mejor forma y que sea aceptable y que cumpla todo lo que debe cumplirse. Por ejemplo, conversábamos también fuera de cámara que mucha gente comenta y dice, y has estado en foros que te dicen, Panamá, o la gente dice, Panamá no es apto porque es muy pequeño para tener la mina. Pero que alguien sustente cuál es el tamaño que debería tener un país para ser minero. Para hacer mina. Eso es Pero, una pregunta o sea, válida. eso- También es que yo soy de la opinión de que yo no voy a cambiarle a nadie su manera Claro. de pensar. O sea, Ok. yo no le pido a nadie que piense lo mismo que yo. Lo que sí le pido a las personas es que se informen y que siempre verifiquen la información. Porque estamos en un mundo donde cualquier cosa es tendencia. Ahorita están las vaquitas, la leche, en la Ey, TikTok. ¿eso por qué? ¿Qué está pasando? No lo sé, no lo sé. No, Algo sabe- bien, sabe- no lo sabe sé, o no no lo me quieres decir sé, en no la lo sé. cámara? Pero es Yo sé algo. que Barto sabe, Pero él es sabe algo, pero es siempre que sale en sabe. tendencia Pero es algo que- y lo que la gente va y busca y comparte y comparte y comparte. Entonces volvemos a lo mismo que dice Belki. Infórmense de fuentes veraces. De verdad de fuentes veraces porque cualquiera te puede dar su opinión, pero no sabe si es cierto o es falso. Y ahí es donde creamos entonces a veces el morbo, la desinformación y seguimos compartiendo esa información a diestra y siniestra y no es la realidad de lo que está pasando. ¿Cuáles son fuentes veraces? Yo diría que ChatGPT no. No. Oye, ChatGPT aparece lo que tú quieras. No. Y entre más hable con ChatGPT, ChatGPT te va a decir lo que tú quieres escuchar. Exacto. Wow, qué fuerte, ¿eh? Sí, Qué es acusación más cierto, fea. es Qué cierto. fuerte. Ay, tú no ves cuando dice abajo de que verifique siempre la información que le da. Buen punto. Así no te vayas a los locos como dice No, ChatGPT. no te vayas a lo loco, no te mates ahí, no. Ok. Bueno, Por lo menos ya chicas. sabemos dónde no ir a buscar. ChatGPT no es el Yo lugar. creo que lo que tenemos que hacer es dos cosas. Uno, llegar allá, porque yo quisiera ver la mina con mis propios ojos. Me gustaría tener esa oportunidad. Y número dos, entonces traer a una persona Que que no está- es precisamente, que no esté precisamente a favor de la minería, correcto. Y empezar debate y aprender un poquito más, ¿no? Claro. Sí, Pero porque- es que los debates se hacen con respeto, donde obviamente, donde yo he no, estado, obviamente. oye, creen que a veces el que más grita es el que más sabe y eso no ¿O es te ha lo tocado correcto. te ha tocado A estar mí me ha en tocado de debate todo y un que, poco. A mí me ha tocado, tú, mira, porque, a mí me tocó lamentablemente y al principio cuando comencé a hablar acerca de Cobre Panamá, de la mina y de los mineros, porque a mí me gusta hablar de la gente, creo que es mi misión principal hablar de los que trabajan dentro de la mina. Un día yo voy en un centro comercial y se me había olvidado que cargaba un suéter que decía marca minero. ¿Quién te regaló? Ojo con Sí, eso. exacto. Oye, me han Hay que correteado. descaradito. No, sí, pero- oye, O sea, Vágate. fuiste a marchar en contra del contrato minero. Vamos a y te- explicar. Y tiene te suéter de pusiste- marca un suéter- minero. Sí, te voy a explicar porque el compa, ¿cómo se llama el compa? Siempre se me olvida el nombre. Camilo. Camilo me dijo, compa, Camilo, ¿tú te crees que mandamos shotting para saludos. Camilo, shotting para Camilo hasta la mina? Me dijo, hey, Mo, ¿tú crees que nos puedes mandar un shotting al equipo de marca minero que está jugando una liga de futsal? Yo, cuero, que eso para allá ya había marchado. Yo, normal, sí. Obviamente, al final del día, él está allá, yo estoy acá, pero somos panameños. Eso no me quita nada. Le mandé su shotting, después me dijo, hey, hermano, estoy haciendo un podcast aquí en la mina para dar concientización de lo que está pasando en la mina y de la minería, hablando de Todavía todo. está el podcast. Sí, Sí. todavía lo sigo haciendo. Perfecto. Entonces él me dice, compa, ¿tú crees que es posible que yo pueda decir el grito de ¿qué suba mi gente? Bienvenidos todos? Y yo, hermano, eso es el grito de Panamamo. Usted hágalo, la verdad que no diga Barto, porque allá no está Barto. Allá está otro Yo me la compa. cobraba una Ahí regalía. acabará yo. Allá está otra Me debe cosa. un pocotón de Un poco de regalía. plata, pero después creo que él me pasó tu número. ¿Y qué? Sí. ¿Quiere un suéter y vaina? Y yo, cuero, manda el suéter, ¿eh? Tengo mi suéter. O sea, que sale tú la ahí. conocías de antes. Sí, Ofi, Sí, 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 sí. claro. Oye, entonces voy en el centro comercial con el suéter de marca minero y yo veo que viene una persona atrás caminando y comienza a refunfuñar horriblemente, pero yo estoy tan ida, estoy tan metida en el teléfono y la tipa dice que sí, porque eres una vendepatria, porque no mereces estar aquí en este país, porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo miro para atrás a ver quién era y la tipa me dice, sí, es contigo. Qué Y fuerte. yo te conozco. Y mira el tamaño de Catherine, a mí me daría Sí, miedo. yo te Ya. conozco. Y la tipa me dice, sí, porque eres una vendepatria con ese suéter que te debería dar vergüenza estar por las calles de Panamá. Y yo hago así, digo, ay, bendito. Digo, yo no le debo nada a nadie. Claro. No tengo por qué salir corriendo de algún lugar. Pero la tipa estaba tan eufórica que le dije, chica, si quieres te hablo acerca de la mina. Nos tomamos un café, te pago el café.
La tipa estaba enfurecida solamente por el suéter. Imagínate que yo me hubiese puesto a hablarle de minería. No, y Entonces hemos perdido el respeto por la opinión diferente que tenga una Importante persona. eso. Hemos perdido todo simplemente porque si yo no pienso igual que tú o si tú no opinas igual que yo, tú eres mi enemigo. Ese es el problema Eso de redes no sociales. debería Eso- suceder. yo siempre tengo un dicho. suceder. Vamos Eso- a estar de eso está acuerdo mal. en estar en desacuerdo. Y está bien porque todos somos diferentes y tenemos opiniones diferentes. A ti te gusta el negro, a mí me gusta el verde. A ti te Correcto. gusta el azul, a mí me gusta el blanco. Entonces, por eso no me voy a poner en contra de ti. Si a mí me gusta la minería, yo sé por qué me gusta la minería, pero déjame explicarte por lo menos un poquito de cómo es la industria. Claro. Pero si ni siquiera me dejas hablarte de manera respetuosa acerca de la mina, yo creo que ahí no deberíamos de faltarnos respeto. Yo creo que eso es lo primero que nos ha pasado, de que queremos gritar más alto que otro, y fue lo que nos pasó en el 2023. Yo creo que ni Belkis ni yo hubiésemos querido salir en el 2023 cuando existía el ruido. Debate. No, y ¿sabes qué es lo debate. más complicado? Por lo menos en 2023 a finales, yo recuerdo que nosotros teníamos que bajar de la mina en uniforme, claro, de tu trabajo. Y una recomendación era que cuando bajaras en el bus te trajeras un suéter y te lo cambiaras. Porque era muy difícil, o sea, te estabas peligrando tu vida Ajá. solamente por utilizar el uniforme de tu trabajo. Y no es porque te sintieras avergonzado, sino por seguridad, Por seguridad. no lo debías hacer. Wow, qué Y es que Imagínate. en ese entonces hubo mucha represalia. Yo recuerdo que para yo poder entrar una vez a mina, o sea, literal, había un montón de gente en la calle y te tiraban piedra. O sea, no les importaba si te quebraban un vidrio, si te rompían la cabeza. Y recuerdo que un compañero que iba en el carro adelante del mío le rompieron la cabeza. Wow. Entonces la gente estaba empeñada con panameño contra panameño, lamentablemente. Y yo creo que todos aquí estamos por nuestros trabajos, por lo que hacemos, porque si yo estuviera haciendo algo malo, no estuviera aquí dando la cara y hablando de lo que he hecho durante todos estos años y que solamente quiero que la gente conozca un poquito más de la industria. Los tiempos han cambiado, las cosas mejoran, la tecnología se multiplica mucho más, va mejorando, va incrementando, y yo creo que las industrias así mismo van evolucionando y no nos podemos quedar en lo arcaico, que la mina es igual a años 50, años 80, y eso ya no es así. Entonces, si no escuchamos a quienes en realidad están haciendo el trabajo, nos vamos a quedar en lo mismo. Entonces, Cierto, chicas. Ay, qué interesante. Hay debate, papi. Gracias de verdad a ambas por la oportunidad. Definitivamente. De verdad, en primera instancia, las invitamos aquí porque son chicas con unos trabajos, digamos, atípicos, por llamarlo de alguna manera. sin duda alguna. Pero que nos enorgullecen también, muchos estudios detrás de ambas. No, y gracias a ustedes por Muy el inteligentes. tiempo. Y como dice Bato, Katherine está sin novio, por favor. me pueden seguir en las redes sociales como Empowering by Cats. y la mamá peleando, by Cats. rantan. tiene un trabajo sumamente interesante. Sí, exacto. Entonces, bueno. Exacto. nos vemos No, en el pero yo próximo siempre lo he podcast. dicho, el hombre que se meta con una mujer minera tiene que ser un buen caballero. Ey, Tiene que pero ser ¿por qué un tú buen hiciste así? caballero. No, un buen caballero. en el Chao, sentido- ok. Ay, A los siempre se va para la tarde. no, un caballero. vamos a quedar aquí, vamos a Tiene quedar que, aquí. tiene que ser comprensivo porque este trabajo no es para cualquiera. Claro, claro, claro. Definitivamente. Gracias, chicas, por Un venir. placer. Ustedes. Nos vemos. Debate, necesitamos un debate. Sí, sin duda alguna, debate. No. No, Digo, fue más de una media hora. de las chicas, ¿no? ¿Cuánto hicimos de este? ¿Viste? Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este programa son exclusivamente responsabilidad de sus presentadores e invitados. No representan los de la empresa, patrocinador o clientes.